Vamos a, vamos a ir hoy ya estamos ahí, vamos a buscar en nuestra Biblia el pasaje de Marcos, capítulo 1, versículo 16 al 18. Cuando lo tengan se ponen de pie para dar lectura, para honrar el nombre de nuestro Señor. Marcos 1, 16. Marcos, hoy vamos a seguir con el estudio de nuestro libro, Manual de Usos y Costumbres de los Tiempos Bíblicos. Y vamos a estar en el tema de la recolección de alimentos. Nos quedamos en la pesca y vamos a tratar de avanzar hasta el pastoreo. Así que, bueno, vamos a ver qué tanto le avanzamos. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Amén. Que el Señor los bendiga. Pueden sentarse, hermano. Vamos empecé con ese pasaje porque el tema que nos toca hoy es que la pesca, o el capítulo que nos toca de la pesca está en la página 115 de nuestro libro de Usos y Costumbres de los Tiempos Bíblicos. Así que para que se ubiquen, página 115, hay unas imágenes ahí. Dice que son barcos pesqueros en el muelle de Acre, la ciudad bíblica Acre, que todavía conserva aspectos bíblicos. Wow. Yo me gozo viendo las imágenes y le digo, bueno, Señor, aunque sean estas fotografías y videos que veo, me gozo y me deleito, ¿verdad? Algún día el Señor nos permita por allá ir a tocar el agua, remojarnos, sea la voluntad del Señor. Pero mientras yo me deleito viendo las fotografías, los paisajes y todo eso. Vamos a empezar con nuestra lectura. Dice, la pesca. Los antiguos judíos no parecen haber sido muy buenos navegantes, aunque les gustaba el pescado. En Números 11, 5, dice, la única flota que tuvieron se hundió en el puerto de Sion-Geber durante una tormenta. Eso está en Primera de Reyes 22:48. Los filisteos llegaron por mar desde Chipre y los fenicios eran una nación marinera, pero es poco lo que se sabe acerca de la pesca. Dice, no es hasta los tiempos del Nuevo Testamento que se desarrollara la pesca y entonces en el mar de Galilea. Magdala era uno de los centros de industria de la pesca. El nombre Magdala significa realmente salazón de pescado. Y había un gran mercado en la misma Galilea. Cuando se ven fotografías de la actual Galilea rural, es difícil darse cuenta de que el lago estaba rodeado de grandes ciudades con desarrollos en línea a lo largo de la costa entre ellas, y que no era nada fácil a Jesús encontrar un lugar solitario alrededor del lago donde pudiera descansar, alejado de la multitud. Pedro, Andrés y Jacobo y Juan, socios en el negocio de la pesca, no eran pobres, sino accionistas en una industria rentable. La pesca nunca se desarrolló en el Mar Muerto, a 400 metros por debajo del nivel del Mediterráneo. Dice, la evaporación del agua se mantiene en equilibrio con la aportación que recibe, y su agua se ha ido enriqueciendo cada vez más y más con sales. Solo en un área muy limitada donde las corrientes de agua dulce entran en el mar Muerto, se pueden encontrar algunos peces. Había varias maneras de atrapar los peces que se describen a continuación. Bueno, vamos a ver. Dice que en el pueblo judío no se sabía mucho que fueron de mar o navegantes,
Pero dice que sí le gustaban los pescados, ¿verdad? Le gustaban los peces, se sabía, porque dice que cuando iban en el Éxodo, que era lo que extrañaban, eran las comidas de allá, los peces y un montón de cosas que ellos decían que extrañaban de sus comidas. Entonces, y luego en el Nuevo Testamento se habla de que eran el mercado, era lo que ellos se dedicaban, ya Pedro y todos sus amigos se dedicaban ¿qué? A la pesca. Dice que no eran pobres, sino que se dedicaban a un negocio rentable en la época, o sea que sí se producía, y muchas veces nos los imaginamos como, ay, pobrecitos los pescadores. No, ellos tenían un oficio rentable de la época, tenían con qué alimentarse, tenían que, pero me imagino y creo yo, lo veo porque yo me identifico, que era como todo. Había días que les iba bien, pero había días que pues nada más no. Yo me identifico porque yo me crecí en una zona de ríos, no cerca del mar ni del lago, pero sí de río. Y mucho acostumbrábamos ir de pesca. De hecho, mi papá así nos mantuvo mucho tiempo pescando. Y era así, algunas veces atrapaba una buena cantidad y que hasta podíamos vender. Y algunas otras veces pues ni para la casa había, ¿no? Pero así era antes la realidad, así eran los tiempos, así era el oficio. Yo me acuerdo, ahora algunas veces me voy de pesca con mi cañita y ahí estoy, ay, un mosco, ay, todo me incomoda, ¿no? Y ahí estoy, y no pica más que los moscos. Y ahí estoy, me aburro, me desespero y todo. Pero me acuerdo cuando tenía la edad de que 7, 8 añitos, me iba yo con mi hermano mayor, nos íbamos de pesca. Nos íbamos de pesca porque no había nada. Oye, usted no sabía estar con la línea del cordel o el sedazo ahí, inmóvil, quieto, paciente, no quería uno ni respirar. Yo me acuerdo que en esa edad yo no tenía ninguna relación con Dios, pero yo me ponía y ahí estaba yo acá ahí quieto, quietecito. Señor, que pique una, Diosito, que pique una. Y yo le pedía a Dios que picara algo, que no fueran los mosquitos. Pero esa era la realidad. Yo cuando leí este libro, yo me identifiqué tanto, porque esa es la realidad. Ahora se desconoce. Yo digo para mí eso no es, eso yo lo conozco, yo lo viví, yo lo entiendo, yo sé los métodos que se utilizaron ahí, la caña de pescar, el arpón, la atarraya o esparvel, o la red arrojadiza. Todos esos métodos se usaban allá en mi pueblo. Yo digo, para mí eso no es nada. Aunque 2000 años después se siguen utilizando allá, para mí. Pero yo sé que hay mucha gente que los desconoce esos métodos. Imagínense los jóvenes de esta generación, si usted le menciona esos métodos, esa forma, me imagino que más de signos hay en su cabeza pensando, tratando de asimilar de qué es lo que le estamos hablando. Entonces creo que es muy bueno que se estudien, que se saquen, que se expliquen, que se le enseñen más a las nuevas generaciones. Algunos tuvimos los privilegios, ahora digo privilegios, pero en los tiempos cuando yo estaba creciendo yo podía haber dicho desgracia de poder experimentar todas estas situaciones, porque eran situaciones difíciles, situaciones duras. Pero vamos a ver los diferentes métodos, por eso los vamos a ir detallando, porque yo sé que hay personas que no tienen ni idea de cómo usar o cómo hacerlo o qué significa. Y vamos a ir identificando en la situación que se encontraban Jesús cuando habló. Nos vamos a enfocar más en la pesca en el mar de Galilea, que es donde se desarrolló ¿qué? El ministerio de Jesús. Es donde llamó, encontró a los 12 discípulos, donde hizo esos milagros, donde caminó por aquí, caminó por allá, hizo esto, les dirigió. ¿Fue dónde? En el mar de Galilea. Pero hay una pregunta. ¿El mar de Galilea es mar de Galilea? Es un lago de agua dulce. Es un lago grande, sí es grande, pero no es mar. Pero se le conoce como ¿qué? Como mar de Galilea. Así que bueno, ya tenemos ese punto ahí que más adelante lo vamos a anotar. Pesca con caña. Dice, Isaías dice cómo se secará el río Nilo como parte del juicio de Dios en Isaías 19:5-8. Dice como parte del y hace referencia a todos los que echan anzuelos en el río. Cuando Jesús dijo a Pedro
que echara el anzuelo para atrapar un pez con una moneda de un siclo en la boca para pagar el impuesto del templo, tenemos un ejemplo del Nuevo Testamento en Mateo 17, 24 al 27. Ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo. O sea, Isaías nos habla del sistema en la pesca del río Nilo, que se usaba el anzuelo con caña. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús nos da un ejemplo de que también se practicaba cuando mandó ¿a quién? A Pedro. Ve, echa el anzuelo y el primer pez que atrapes, sácalo y ahí va a traer una moneda y con eso ve y paga el impuesto, el tuyo y el mío, que era el impuesto del templo. No era de los romanos, era del templo, de lo que se tenía que pagar. Ahora, vamos a regresar a la página 115 y vamos a ver el recuadro donde está el pescadito, que dice que es el pez de San Pedro. Vamos a aprender un dato interesante que la semana pasada me imagino que todos los leyeron porque les dejé la curiosidad. Dice el pez de San Pedro. Dice, es el pez, el pez era un tipo de tilapia, hoy día conocido como pez de San Pedro. Estos peces llevan sus huevos y después a sus progenie joven dentro de la boca. Incluso cuando comienzan a buscar alimentos por sí mismos, las crías, los jóvenes siguen volviendo a la boca de la madre en busca de protección. Cuando la madre pez quiere mantenerlo fuera, recoge un objeto preferiblemente brillante y lo guarda en la boca para impedir su regreso. En este caso, el pez había tomado una moneda de un siclo, en Mateo 17, que es lo que acabamos de leer. ¿Qué piensan ustedes de esta historia, de este pez? ¿Que será real o sí es real o no? Porque, no sé, tal vez para algunos, concebir la idea de que un pez mantiene sus huevecillos en la boca, y no solo los huevecillos, sino hasta cuando revientan los huevecillos que están los pequeños pescaditos, los mantiene en su boca, aun cuando ya son grandes, y salen a buscar alimento, los sigue manteniendo en su boca. Dicen, no, pero ¿cómo? ¿No se los traga? ¿No se los come? ¿Cómo es posible eso? ¿Será real? Es un dato muy interesante. Yo hago la pregunta, yo sé que sí es real, yo sé que es verdadero. El pescado que dice ahí, parecido a la tilapia, al pez de San Pedro, en realidad es una tilapia. Yo crecí en los ríos. Yo crecí atrapando esa clase de pez. De hecho, mi papá, el modo que nosotros lo buscábamos o lo atrapábamos era buceando con arpón. Cuando tú arponeabas un pescado de estos grandes, en algunas ocasiones tú mirabas que echaba algo por la boca. Y digo, ¿qué será? Algunas veces lo echaba en forma de huevecillos. Algunas veces los echaba ya así como pescaditos. Salían, pero cantidades grandísimas. Al pegarle con el arpón, ¡paz! Ellos disparaban porque ellos sabían que se iban a morir, entonces soltaban lo que traían en la boca, que eran sus huevecillos o eran las crías. Eso yo lo miré con un visor abajo del agua real, yo los miraba, las atrapábamos, las tilapias. Cuando yo leo este dato interesante, yo digo, claro que eso es cierto. Lo que sí yo no sabía, o lo que nunca vi y nunca encontré, fue atrapar una que tuviera una moneda de plata o una de oro, que hubiera sido wow, tremendo para mí. Nunca lo encontré, nunca me pasó. Tal vez sea otra clase de pez, que en eso sí se diferencia, pero esa clase de pez sí hace eso el proceso. Los huevecillos los mantiene en su boca, los protege. Cuando ellos ya nacen del huevecillo, los sigue protegiendo y ahí los mantiene. Lo que sí yo no sabía, que ya que son grandecitos, para que no vuelvan a entrar o para sacarlos, desecharlos, ya que se vayan, que vivan, se pone algo en la boca para taparle la entrada, que por lo general, dice el dato, que son cosas brillosas, cosas que espanten a las crías. Yo no sabía esa otra parte, pero si veo que la parte primera es real porque yo la viví, creo que la otra también. Ahora, puede decir uno,
Pues por eso Jesús estaba seguro que esa clase de pez había. No, eso lo hace todavía más interesante el milagro, ¿no? Como en la primera que vas a echar el anzuelo, vas a atrapar un pez y ese pez va a traer una moneda, no cualquier moneda, una moneda que le va a alcanzar para pagar el impuesto de él y el de Pedro. Oye, eso es tremendo, eso solo lo puede hacer Dios, ¿no? No son casualidades. Entonces dice uno, wow, qué increíble, qué tremendo. Y esas son las cosas que Dios hace para con cada uno de nosotros. Por eso muchas veces decimos, no, es que era la casualidad. Yo tenía que ir a Estados Unidos. En Estados Unidos yo me iba a convertir y yo me iba a ser predicador y yo iba a ser, sí, porque ya era mi destino, ya era mi suerte. No, Dios te preparó, Dios te trajo y acá te atrapó. Y cuando te atrapó te puso, te dio vida, te dio un propósito, te dio una existencia. Eso es lo que hace Dios, no son casualidades. Y aunque la gente pueda decir, no, a todo el mundo que se va para Estados Unidos allá se convierte, se hace cristiano. No es así. No, sí, tal vez todo el mundo se convierte y se hace cristiano, pero pocos son los que tienen esa moneda preciosa, ese valor, donde brillan, donde salen, donde verdaderamente se ve que eres cristiano, donde verdaderamente uno paga el precio. Son pocos. Y a mí me tocó regresar a mi pueblo y me dicen, todos los que regresan son cristianos. Dice, pero no vienen a la iglesia. Pues digo, no sé qué clase de cristianos son. Yo lo primero que hice cuando fui a mi pueblo fue a la iglesia, a saludar a los hermanos. Llegué a mi casa y pum, a la iglesia. ¿Y qué creen que pasó? No había nadie en la iglesia. Y yo llegué bien emocionado, yo iba a la iglesia, nadie me avisó que había campaña en otro pueblo y todos se habían ido a la campaña. Yo me asusté, dije, seguro fue el arrebatamiento y me quedé porque no encontré a nadie. Después yo los fui a alcanzar, ¿sí? Pero es lo que hace Dios, no son casualidades, no son coincidencias. Ese recuadro me ministró, me llenó y le puedo constar que es verdadero que estas clases de peces hacen ese procedimiento para guardar sus crías. La pesca con caña, en el anzuelo tú atrapas y se daba en aquel tiempo. Pesca con arpón. Yo les dije que yo de donde vengo atrapábamos con arpón, íbamos a pescar con arpón. Pero no era de tirar así, ya era más moderno, le poníamos ligas o algo, ya se hacía en una forma de una pistola y ya ibas y disparabas, ya era un arpón pero ya más sofisticado. Pero en realidad viene siendo lo mismo, tú miras el pez, ¡pum!, le tiras, lo atrapas con un hilo amarrado y lo puedes hacer tuyo, lo tomas. Ese es el mismo procedimiento del arpón. Han cambiado algunas cosas, pero es lo mismo, dice pesca con arpón. Dios le preguntó a Job, ¿qué medio emplearía él para atrapar a Leviatán, la gran criatura marina? ¿Cortarás tú con tu cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Le pregunta en Job 41:7. Los hombres salían de noche en una barca con una linterna colgando de la proa de la embarcación. Al subir los peces atraídos por la luz eran atravesados a arponazos desde el bote. Ese es un método rústico, pero que yo creo que se sigue usando hasta la fecha. Sí sabe que si usted lleva una luz en las aguas y todo, eso atrae los pescaditos. Haga el experimento, si va a un lago, un río, lo que sea, y ponga una lámpara, una luz, y va a ver cantidades de pececitos pequeños ahí. Entonces era el sistema que usaban. Y ahí cuando venían los peces grandes, ¿qué? Los atravesaban. De la proa. La proa, sabemos por el estudio que nos dio el pastor, la proa es la parte delantera del barco o del bote, la proa, y la popa es la parte trasera. Dice, pesca con red arrojadiza, esparabel o atarraya. Esa también la conocí, nunca la tiré. Mi papá decía que la sabía tirar y había mucha gente que la sabía tirar en mi pueblo. Caen en los bancos de peces si hay, y si no, pues cae y no atrapa nada. Y luego tú la sacas, ¿no? Esparabel era una red circular de unos 5 metros de diámetro con peso en sus bordes. Los pesos en sus bordes son plomadas, le ponen
plomadas alrededor para que eso las hunda rápidamente. Cuando se veía un banco de peces en aguas someras o poco profundas, se echaba esta red sobre ellos. Los pesos arrastraban la red hacia abajo y los peces quedaban atrapados. La red era a continuación arrastrada hacia la orilla. Pedro y Andrés estaban empleando sus esparabel cuando fueron llamados por Jesús. Los esparabel se echaban también desde la barca y se arrastraban hacia la orilla a través de las aguas poco profundas o someras. Cuando una persona está de pie por encima de la orilla, muchas veces puede ver con facilidad bancos de peces que son difíciles de ver cuando se está al mismo nivel de la orilla. Así es posible para uno que está en un punto más elevado sobre la orilla indicar a un pescador dónde echar la red. Esto es lo que puede haber sucedido cuando Jesús dijo a los discípulos de qué lado de la barca debían echar las redes. En Juan 21, 4, 6, que estaban pescando. Ese es otro coincidencia que se puede decir. Porque Jesús desde la orilla estaba en una punta, estaba en una parte más elevada, y Pedro y todos los demás estaban pescando, y ellos, como estaban al nivel del mar, no miraban, pero Jesús sí pudo ver que por allá estaba el banco de pez. Tírala a la izquierda y ahí los atrapó. Y por eso, sí, ese método se practicaba y ese método se lleva a cabo allá, pero eso no quita el hecho sorprendente que Dios hizo, o el milagro que Dios hizo de mantener esa enorme cantidad de peces para que Pedro la atrapara, ya que se cree que estaba en una área de poca profundidad, porque dice que de inmediato Pedro se bajó de la barca y fue hacia donde estaba el Señor. Así que sí, es un método, un sistema que se utiliza, pero no quiere decir que por eso fue que el Señor lo hizo así y que fue pura coincidencia. No, eso también fue obra divina del Señor, un milagro que hizo el Señor. Vamos a ver un poquito los recuadros en esta página. Los otros viene un mapita de lo que es el mar de Galilea y todos los centros pesqueros que están a su alrededor, pero en la página que estamos, en la 118, dice: arriba un pescador lanza su red en las aguas pacíficas del mar de Galilea. Derecha, este antiguo barco galileo del tiempo de Jesús fue descubierto por arqueólogos en el lodo del lago y ha sido cuidadosamente preservado usando productos químicos especiales. Ese es un barco de la época en Galilea, de un barco en los tiempos de Jesús encontrado. Del otro lado dice que está arriba una fotografía evocativa del siglo XIX de pescadores árabes en su barca saliendo al mar de Galilea. ¿Van a dónde? A la pesca. Izquierda, una vista del pueblo de Tiberias junto al lago. En el siglo XIX se ve el mar de Galilea a la izquierda. Es un paisaje, se ve el pueblo y al fondo se ve lo que es el mar. Le digo que yo me gocé viendo esas imágenes. Dice... estaban pescando en la página, vamos a ir a la página 122 donde sigue la lectura. En aguas poco profundas, porque Pedro pudo ir andando hasta la orilla para presentarse ante Jesús y estaba a una distancia desde la que se podía oír. Es lo que les decía, que estaba en una área poco profunda y estaba cerca porque se podían escuchar. Jesús le dijo: lánzala para tal lado, él la tiró. Y entonces se quiere decir que no estaba muy lejos de la orilla, muy distante. La red arrojadiza arrastraba todo lo que se encontraba en el fondo del lago, por lo que cuando era arrastrada hasta la costa era necesario separar los buenos peces de los desperdicios que se volvían a echar al agua. Mateo 13, 47 al 48. Ahí se habla, ¿no?, de cuando el Señor da que se van a escoger los buenos peces y los que no sirven, ¿verdad? Eso también lo explica con lo de las ovejas y los cabritos, el trigo y la cizaña, que ya vimos lo que era de las semillas.
Entonces, aquí, en medio de las páginas, se queda una ilustración en que dice la pesca con red barredera, que nos las brincamos para seguir y terminar el párrafo que estamos leyendo de la red arrojadiza o atarraya. Esta es otra clase de red barredora. Esta dice que de ancho medía como 3 metros, 3 o 4 metros, pero de larga sí podía medir de 100 a 200 metros. Estas se utilizaban, lo voy a ir diciendo parafraseado para ahorrar tiempo. Se usaban 2 barcas, como vemos en la ilustración, ¿no? Para aventarla de una punta a uno y se la llevaban, una se iba a dar una vuelta muchas veces o si no solo la ponían a lo largo, 2 barcas. En otras ocasiones se podía desde la orilla, que se quedaba uno y una sola barca se iba mar adentro y le iba dando la vuelta hacia adentro para atrapar la mayor cantidad de peces. Esta, igual que la otra, tenía plomadas o pesos en la parte inferior, que era el que la hacía que la hundiera, pero en la parte de arriba tenía flotadores. Entonces la hacía como una especie de barrera. Cuando esa se ponía o se estiraba, ya fuera que fueran 2 barcos o se llevara mar adentro, se empezaban los 2 barcos a juntar y en las partes de abajo tenía unas cuerdas que se podían jalar. Al jalarlas se doblaba como forma de bolsa y entonces podía atrapar la mayor cantidad de peces. Una vez que se formaba esa bolsa, ya era imposible que los peces se escaparan. Y ahí es donde ellos las podían sacar a la orilla y también sacar las grandes cantidades de peces. De esta también se dice que atrapaba de cualquier cantidad de peces, clase de peces. Entonces se tenían que escoger los buenos, los que servían y los que no. Se necesitaba que echarse en un lugar donde no hubiera piedras, no hubiera árboles, raíces de árboles ahí en el fondo, porque si no, no funcionaba. Igual que la otra, al echarla la tenías que echar en lugares, espacios limpios, donde no hubiera rocas donde se pudieran atorar o le estorbaran. Este tipo de pesca, de red barredora, como pueden ver en la imagen, requería de un equipo de trabajo. Cuando eran 2 barcas, tenían que estar los que iban remando, los que iban soltando la red, los que la iban jalando, y había otras personas que se encargaban de arrojar piedras, rocas o hacer ruidos o algo para evitar que los peces, conforme los iban atrayendo, se fueran escapando. Se tenía que trabajar en equipo. Se tenía que haber esa coordinación, unos haciendo una cosa y otros haciendo otra cosa. Dice el comentarista que este es el mayor ejemplo que el Señor nos puede dar de cómo trabajar en equipo para atrapar la mayor cantidad de almas perdidas. Leímos al principio que Dios nos va a hacer pescadores de hombres, de almas, ¿verdad? Entonces, de igual manera, con este método, con este sistema, que se requiere la coordinación, que se requiere trabajar en equipo, de igual manera tenemos que nosotros aprender a hacer, unos remando, otros jalando la red, otros aventando piedras para que no se escapen, otros reteniéndolo. Es un ejemplo correcto de cómo debemos de funcionar, ¿como qué? Como iglesia, como cuerpo de Cristo. No cada quien por su lado. Sí, hay métodos, por ejemplo, el arpón, la caña de pescar, son individuales, o la red. Pero este tipo de red es una de trabajar en equipo, que es, yo creo que el mejor dejó como ejemplo el Señor Jesucristo para que nos sirva a nosotros de cómo trabajar en la obra del Señor. En Mateo 10, capítulo 10, versículo de 2 al 4, se menciona la lista de los 12 apóstoles. Curiosamente, si lo leen o lo buscan ahí, van a ver que se mencionan de a 2 en 2. Pedro y su hermano, y Andrés y su hermano, y todos los menciona de a 2 en 2. Mateo y otro. Dice que puede ser que era en la forma en la que iban sentados en una barca, remando, que iban de a 2 en 2. Y era en la forma en que él los podía ver sentados desde la popa, de la parte trasera del barco. Se cree que eran esa clase de barcos en las que navegaba
Jesús con sus discípulos, puede ser que sean el mismo estilo, pero en una forma más grande. Aquí en este recuadro también dice el tamaño del mar o del lago de Galilea. Dice que tenía de longitud unos 20 kilómetros y de anchura 10 kilómetros. O sea, era grande. Después lo pueden leer en su casa con calma. Yo lo hice rápido para poder avanzar. Después, en el tema que nos toca todavía aquí, pasamos después de la pesca a la miel. ¿Quiénes producen la miel? Las abejas. ¿Cómo se le llama al cultivo? No, al cuidado de las abejas. Apicultura. La apicultura no era practicada por los israelitas. Al principio no era practicada por los israelitas. Porque ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que les dijo Dios? Que iban a llegar ¿a dónde? A la tierra que ¿qué? Que fluye leche y miel. ¿Qué necesidad tenían ellos de andar cuidando y apartando a abejitas? No, ellos se mantenían por lo general de la miel que se encontraban, ¿qué? De las abejas silvestres, que estas podían hacer sus nidos o sus panales en troncos, en piedras. E inclusive hay una historia donde dice que aún en los cuerpos de animales muertos. ¿Quién se sabe la historia? Sansón, ¿verdad? Un león que mató y lo dejó por allá y luego regresó cuando iba a hacer el compromiso con una muchachita, una de las varias que llevaba a los papás para que se le pidieran ahí el negocio. Dijo, voy a ver qué aconteció con este gatito que maté. Para él era como un gatito, era un león. Dice que encontró panales, ¿verdad? De miel de las abejas. Entonces, en los tiempos de la iglesia, del pueblo de Israel, no se practicaba la apicultura. No fue sino hasta ya con el tiempo de los romanos, fue cuando se empezó a practicar la cría de las abejas. Dice, vamos a leer este recuento, que es lo que les di, pero vamos a leerlo para que no digan que me lo inventé. Aunque los egipcios practicaban la apicultura, esta práctica no fue desarrollada por los judíos hasta los tiempos de los romanos. Una razón para ello podría ser que la tierra estaba llena de miel de las abejas silvestres, Éxodo 3:8 y 13:5, aunque miel pueda también designar el jarabe de uva. Un enjambre de abejas podía instalarse en troncos huecos, Isaías 14:25 y al 27, en agujeros de la roca, en Salmo 81:16 y Daniel 32:13, e incluso en cadáveres de animales, Jueces, que es lo que hablamos de Sansón. Juan el Bautista pudo encontrar miel en el desierto, que era de lo que se alimentaba. La miel se empleaba también como endulzante natural en ausencia de azúcar. Así la palabra de Dios son dulces como la miel. Salmos 19:10. Las palabras agradables son como ella, Proverbios 16:24. Y así lo es la sabiduría para el alma, Proverbios 24:13 al 14. Se empleaba como alimento, además de como endulzante. Jesús consumió algo de un panal de miel que formaba parte de la comida poco después de su resurrección. Cuando él se les apareció, les dijo que era él, les dijo, ¿tienen algo de comer? Dice que le llevaron un poco de miel, unos panales, y no recuerdo la otra, si fueron un peso o algo que le dieron. Junto que era el alimento que tomaban ellos, que era, no nada más se usaba como endulzante, sino también se usaba como alimento. Así que eso es lo que aprendimos acerca de la miel. Vamos a pasar al otro tema, que es el pastoreo. En el pastoreo los voy a invitar que vayan al libro de Salmos. Vamos a ir al Salmo 23 y vamos a leerlo. Ya muchos se lo saben de memoria, muchos lo cantan, muchos lo recitan, pero vamos a leerlo para que conforme vayamos leyendo,
la historia del pastoreo, de los pastores en Israel, vayamos entendiendo por qué el salmista se expresaba de esta manera. El Salmo 23 también se le conoce como el Salmo ¿de qué? Del pastor. Y vamos a ver por qué. Y vamos a ir aprendiendo ciertos datos que cuando lo volvamos a leer, vamos a entender y vamos a decir, wow, por eso el salmista, por eso David, por eso, oh, wow. Porque entre más enriqueces con conocimiento, cuando lees la palabra de Dios, yo le decía el otro día al pastor, la dejas de leer en blanco y negro. Tú lees la palabra de Dios y ya dices, wow, aquí dice esto. Pero cuando tú tienes conocimiento histórico, cultural, o de histórico-cultural, lo lees, oh, pero ya te imaginas los ríos, los pastizales, las ovejas rebeldes, las ovejas apacibles. Cuando lees algo acerca de una oveja o del pastor, ya le pones color, le pones forma. Y yo digo, no solo leer la palabra en blanco y negro, sino ponerle color, ponerle un trasfondo, ponerle un paisaje o ver el panorama completo. El otro día el pastor nos mandó un curso de gramatical o prosa. Wow, también las hipérboles, las metáforas, métodos utilizados, poesía. Y ya tú lo lees, cuando lo lees dices, wow, por eso esta canción es bonita y todo eso. Entonces vas mirando la palabra en una forma bonita, completa, de colores. Yo le digo de colores, yo soy simple. Lo miras con un paisaje. Así que vamos a leer el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Ahora sí, vamos a entrar en lo que es el estudio de la historia del pastoreo y vamos a ir viendo o tratando de entender un poquito estas frases que usaba el salmista. ¿Por qué las usaba? Dice, cuando Abraham salió de Ur, adoptó una forma de vivir nómada, transformaría todas sus riquezas en rebaños y ganado para que sus riquezas pudieran viajar con él. Génesis 13:2. Ahí quiero pararme tantito y aprender algo de Abraham. Dice que Abraham salió de Ur de los caldeos para hacerse ¿qué? Nómada. Para andar, para caminar. Y algo que me llama la atención, dice que él cambió, transformó todas sus riquezas ¿en qué? ¿En qué las transformó y las cambió? En rebaños y ganado. Él tenía riqueza, él tenía prosperidad donde estaba. Pero él se iba, él se tenía que ir. Él tenía que cambiar su estilo de vida. Y me impactó eso porque dice, ok, cambió, transformó sus riquezas en rebaños y ganados para que sus riquezas pudieran ¿qué? Ir con él. Dije, wow, qué sabiduría. Yo no sé, pero muchas veces nosotros nos tenemos que mover, ya sea que por necesidad, o muchas veces pensamos, algunos que no somos de esta nación, legítimamente se puede decir, y si me mandan, y si me voy, o si me tengo que mover de estado, ay no, pero yo estoy ya bien establecido aquí, y es que yo aquí, y muchas veces consideramos, o muchas veces mis paisanos de mi país y de Latinoamérica, consideramos o usamos esta expresión, esta es como la jaula de oro. La nación es la jaula de oro.
porque aquí puedes tener todo, pero una vez que te sales, se acabó. Eso es lo que decimos algunos de mis paisanos de México y de otros países de Centroamérica, Sudamérica. Porque uno se quisiera llevar todo, pero no se puede, porque pues no te dejan pasar con nada y luego pues lo poquito que te llevas, llegas y como por obra de magia, se acaba todo. Y dice uno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no me funciona? Oh, debemos de aprender de Abraham. Debemos de cambiar, de transformar lo que tenemos, lo que nos genera, lo que estamos produciendo. Ok, esto es lo que me genera, esto es lo que me produce. Lo voy a cambiar, yo me voy a ir, pero yo quiero que se vaya conmigo. Voy a buscar algo que me genere, voy a buscar algo que me produzca. Esto que me está produciendo lo voy a cambiar. Ok, ya no lo puedo tener en algo sedentario, lo voy a cambiar en algo que tenga patitas para que me siga, que fue lo que hizo Abraham. Lo cambió, lo transformó de ser algo sedentario, no sé, tenía una compañía, una industria, no sé lo que tenía o de qué generaba sus riquezas, pero dijo, ya no voy a poderlas tener, las voy a cambiar. Quitó todo eso y compró rebaños y invirtió en esto, invirtió aquello. ¿Para qué? Para que lo siguieran. Ahí está un secreto grande, hermano. Si usted tiene que cambiarse de estado, tiene que cambiarse de país, de lo que sea, sabe, transforme, cámbielo. No se lo gaste, no lo tire, no lo derroche, no agarre y venda todo y vaya y gásteselo. No, eso no funciona así, por eso nos pasa lo que nos pasa. Tenemos ahorita y al rato estamos con una mano adelante y una mano atrás, porque no lo transformamos, porque no lo cambiamos. Si esto es lo que le está generando aquí, busque algo en su país, busque algo en otro estado, busque algo en otra nación, en otro lugar que le genere y le produzca, que lo mismo que tiene aquí le siga produciendo allá. Eso es lo que tenemos que hacer. No sé, pero yo agarré ese mensaje. Yo le dije, Señor, yo ahorita tengo esto acá, pero si pasara algo y Dios no lo quiera, no sé, cualquier cosa, ok, yo lo tengo que transformar, yo lo tengo que cambiar, yo lo tengo que hacer, que para donde yo me vaya, ellos se vayan conmigo, como Abraham, y así anduvo como peregrino. Después vamos a aprender otro principio tremendo, de dónde están las riquezas, que muchas veces andamos con nuestra mente toda cambiada. Creemos que el andar bien vestido, el traer un buen carro, tener una buena casa, andar con joyas y oro, ahí está la riqueza. No, ese es otro principio todo equivocado que traemos. Pero bueno, al ratito lo vamos a investigar, lo vamos a descubrir. Sigamos en el estudio. Dice, el beduino seguía a sus rebaños de pasto en pasto, de pozo en pozo, y el estilo de vida era diferente al de un agricultor asentado que frecuentemente se daban malentendidos, tensiones y conflictos entre ambos. Este conflicto puede verse reflejado en la historia de Caín y Abel, en Génesis 4:2, y se hace explícito en Génesis 43:32, donde en José dice, un egipcio no puede comer en la misma mesa que un pastor nómada. El oficio de la agricultura con el pastor chocaban, no eran como muy buenos amigos. Vemos que él era el concepto que tenían los egipcios. Cuando llegaron los hermanos de José y llegaron a la tierra de Gosén, o bueno, ahí se quedaron o ahí los ubicaron el faraón de Egipto, ¿qué fue lo que les dijo José? Le dijo que le dijeran que eran ¿qué? Pastores. Y para los egipcios no se podían juntar. Eran como, los miraban como algo degradante el relacionarse con ¿qué? Con un pastor. Eso fue en los tiempos de José. Caín y Abel. Abel era pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y tampoco terminaron bien, ¿verdad? Fue Abel y le dio una de sus terneritos, una ofrenda bonita a Dios que le agradó.
Y luego que dijo Caín, pues yo también voy, pero no lo hizo de la misma forma. Pero él le llevó del producto de su cosecha, del cultivo, que no era malo, sino simple y sencillamente fue en la forma en la que lo llevó. Así que el pastoreo con la agricultura no siempre se llevaban bien, siempre había esa diferencia. Unos miraban con desagrado a los otros. Dice, cuando el grueso de la población hubo abandonado la vida nómada y vivían en ciudades y pueblos, seguían habiendo necesidades de pastores. La etapa nómada de la vida nunca fue olvidada. En su afirmación de fe, el pueblo judío comenzaba así: un arameo a punto de perecer fue mi padre. Deuteronomio 26, 1 al 5. Las ovejas eran necesarias para obtener lana, carne y recipientes de cuerno. En ocasiones se empleaba el vellón mismo como prueba de vestir. En ocasiones se empleaba el vellón mismo como prenda de vestir. El escritor de Hebreos recordaba a las personas perseguidas en el pasado que fueron errantes vestidas de piel de oveja y de cabras. En Hebreos 11:37, la carne era consumida en ocasiones especiales y como participación en los sacrificios. Era normalmente hervida y ocasionalmente asada. El cordero de la Pascua era siempre asado entero, Éxodo 12:9. Las ovejas también suministraban leche e incluso los cuernos de los carneros eran empleados como contenedores de aceites en 1 Samuel 16:1:1, Reyes 1:39, o como bocina o shofar en Levíticos 25:9 y número 21. Ahí vienen las citas donde se habla con respecto a eso. Ok, todavía viene acá. Vamos, ovejas y cabras. Dice que vamos a ver lo que son las ovejas y cabras, la diferencia o el parecido que tenían. En la Biblia un cordero podía ser de las ovejas o de las cabras. En muchas ocasiones se empleaba el mismo término para designar ambas indistintamente. La leche de las cabras no era solo importante debido a la cantidad que se conseguía, alrededor de 3 litros por cabra al día, sino también porque se empleaba para elaborar una especie de yogur, levain, y de queso. En Proverbios 27:27, por ello se guardaba una cabra con la familia, aunque las otras fueran con el pastor, y muchas veces llegaba a ser la mascota de la familia. La carne puede que no fuera tan sustanciosa como la del cordero o ternera. En Lucas 15:29 dice, pero era sustanciosa y se empleaba frecuentemente en las comidas. Jueces 6:19. Por ello se empleaba con propósitos sacrificiales. Levítico 1:10. Dice, el pelo de la cabra se tejía para hacer una tela de saco que se empleaba para hacer las cubiertas de las tiendas, así como también para confeccionar prendas vastas. Con pelo de cabra se hizo una de las cubiertas del tabernáculo, lo vemos en Éxodo, y ahí vienen las citas. Se empleaba para relleno de artículos como almohadones. La piel misma proporcionaba un excelente cuero. Cuando se mataba una cabra, su piel era frecuentemente embadurnada con grasa y cocida para hacer de ella un recipiente para el acarreo de agua o un cuero. El problema con el asentamiento era que las gentes no podían llevar sus rebaños a los pastos. Para ello se contrataba entonces a un pastor que se cuidara de las ovejas de todo el pueblo. No valía la pena deshacerse de las propias ovejas porque proporcionaban más seguridad de lo que en principio parecía. Proverbios 27, 23 y 27 expone la sabiduría del beduino. La verdadera riqueza no se reside en las joyas ni en la joya, sino en los rebaños. Las ovejas proveen vestimenta y las cabras alimento,
y dinero rápido. Aquí es donde en este Proverbios 27, del 23 al 27, si lo pueden leer en sus casas, es donde les digo que viene otro principio. Expone la sabiduría del beduino. La verdadera riqueza no reside en las joyas, sino en los rebaños. ¿Qué significa eso? La verdadera riqueza no reside en las joyas, sino en los rebaños. Y era lo que mencionaba yo hace rato, hace ratito, cuando yo decía que muchas veces tenemos el concepto de que, el que tiene un buen carro, una buena casa, joyas, buena ropa, es rico, que tiene riqueza. Pero no, aprendimos hace poco en el estudio de finanzas, se me fue la palabra. Todas esas cosas que mencioné no generan, no producen, sino si son cosas que te quitan, que requieren que gastos, no generan más, no producen, no hay producción. Entonces muchas veces enfocamos y creemos que ahí tener todas esas cosas es tener riqueza, es tener un buen estatus. Pero no, dice que en las joyas no está la riqueza, sino en los rebaños. Porque los rebaños te dan ¿qué? Ropa, te dan comida, te producen ¿qué? Dinero rápido. Ahí viene el asunto. Muchas veces nosotros nos enfocamos en cuidar tanto los lujos, lo material, lo que se mira, y descuidamos lo que nos genera la riqueza. Un día, un hermano de otra iglesia, lo puedo llamar así, amigo, en una plática de varones, me dijo, ¿cuánto te gastas en tus zapatos de vestir, de salir, de dominguear, de ir a la iglesia? Le digo yo, bueno, pues un buen par de zapatos que no lo compro todos los días, por ahí unos 200, 300 dólares, ahí más o menos. Dice, ¿y en los de trabajo? No, pues los de trabajo voy a Walmart, voy ahí y me compro unos 30, 40 dólares. Dice, no es así. Porque muchas veces gastas más en la ropa para presumir, para vestir, que en la ropa o el calzado, que es el que te sirve ¿para qué? Para producir la riqueza. Y muchas veces vivimos con esa mentalidad, gastar en lo que vale la pena, gastar en lo que voy a presumir, gastar en lo que se ve, en lo que el otro hermano puede notar. Y descuidamos el trabajo donde estamos, que son bendiciones. Muchas veces donde quiera que esté usted trabajando es una bendición de Dios. Descuidamos y reniega uno y dice esto y dice el otro y no sabes que eso es lo que te está generando. Descuidas tu negocio. Ya estoy cansado, ya estoy aburrido, ya con este calor ni se diga en mi caso. Oye, pero eso es lo que me está generando. Descuidas tu vehículo del trabajo, lo traes hecho nada. Es el que te está generando, es el que te está produciendo riqueza. Cuídalo, manténlo, límpialo, no sé, manténlo bien porque es el que te genera. Ahí es donde está la riqueza. No en el carro que sacas el domingo nada más. Ese no te está dando riqueza, ese está absorbiendo lo que te está produciendo el otro. ¿Sí? ¿Me explico? Muchas veces nos enfocamos más en lo lujo, en lo aparatoso y no en lo que nos está produciendo la riqueza. Dice que la riqueza estaba ¿qué? En los rebaños. ¿Los rebaños qué? Huelen mal, anda sucio para cuidarlos, tienes que dedicarle esto, tienes que dedicarle aquello. No puedes ir a cuidar un rebaño hoy vestido así, como con corbata y saco. Tienes que andar con las ovejas, tienes que estar ahí. Pero ahí es donde están las riquezas. Ahí es donde tenemos que cuidar, ahí es donde tenemos que andar, que tenemos que ponerle atención. Cuida tu trabajo, cuida tu negocio, cuida tu compañía, cuida lo que usas.
valóralo, porque ahí está la riqueza, ahí es lo que te está produciendo, eso es lo que te va a generar, te va a sacar de la deuda, es lo que aprendimos en finanzas. Ese salario por el cual reniegas muchas veces, si lo utilizas bien, es el que te va a sacar de las deudas y te va a poner para que tengas de dónde echar manos el día de mañana. Cuídalo, guárdalo, invierte tiempo, prepárate en esa área, sé el mejor, cuida lo que tienes, valora lo que tienes. Ora por ello, límpialo, porque es lo que te está. Esas son las ovejas o los rebaños que Dios te ha dado y tenemos que cuidarlos. Las ovejas y los rebaños, si no los cuidas, no producen, no se reproducen, no se generan más. Tienes que dedicarle tiempo, tienes que estar ahí, porque eso no es automático. Aquí decía que cuando llegó la vida sedentaria, ellos entendieron, no podemos dejar nuestros rebaños, porque nos están generando, nos están proporcionando. Como ya no podían andar porque ellos estaban en un solo lugar, contrataban a un pastor para que se llevara todos los rebaños del pueblo. Y ahí vamos a ver que eso es bien interesante, porque cómo le hacían estas personas. Wow, qué conocimiento tenían. Dice, ok, nos quedamos ahí, ¿no? Dice, había probablemente varias antiguas razas de ovejas en los rebaños. Aquí encontramos otro paréntesis de la tarea del pastor, pero ahorita vamos a regresar. En cada pueblo, Abraham trajo consigo el musmón asiático de Sumer, y las ovejas patilargas de Egipto estarían en el Éxodo. Una de las razas más importantes tenía una cola grande, gruesa, que se comía frita, en Éxodo 29, 22. Había diferentes clases de ovejas que habían procreado, ¿verdad? Esta, la de la cola grande o cola gorda. Era interesante ese animalito porque dice que su cola era, como dice, era grande, era gorda, pero hacía la misma función que hace la joroba del camello. Era la que le guardaba grasa, alimento, donde podía alzar. Y muchas veces si leen esas citas bíblicas van a encontrar que era una parte preciada de ese animal para venderlo, comerlo, comprarlo o tenerlo. Era una de las áreas más codiciadas del animal. De esta raza también era de la que se hacían las trompetas o chofar, de las ovejas cola gorda, así se les conocía. Vamos a regresar al cuadro, dice la tarea del pastor. Aquí también vienen datos interesantes. Sí, vamos a ver. Miren la fotografía del pastor. Van a ver que tiene una vara grande, que ese se le llama ¿qué? Cayado. Y tiene un garrote o palo aquí en sus hombros atravesado. Esa era la vara, que de vara no tenía nada. Era algo fuerte, era un garrote, era como una macana, dijo el comentarista del otro libro, de un policía. Eso era, que en la punta se le ponía una bola o era grande y se le ponían pedernales. Ya más avanzados se les ponían clavos porque era algo de defensa. Y si miran la fotografía, aquí en su cinturón hay una cosita que le descuelga así, que se dobla. Eso era la honda. O sea que esa fotografía es un pastor equipado con todas sus herramientas, lo que necesitaba. Su vara, su cayado y su honda. De un lado, el lado derecho, si lo miran de frente, miran una cabra, y del lado izquierdo ven una ovejita. O sea que era un pastor que mantenía o cuidaba esos dos rebaños. Ya vieron la fotografía, porque ahorita cuando sigamos vamos a hablar de lo que es el cayado, lo que es la honda y lo que es la vara. Y ahí vamos a ver la diferencia. Vamos a leer esta información, la tarea del pastor, porque aquí vamos a aprender un poquito de lo que leímos en el Salmo 23. Dice, en primavera, tras las lluvias invernales, había gran abundancia de pastos cerca del pueblo. Cuando había lluvias, no había necesidad de llevarlos a pastar tan lejos, porque salías, le abrías la puerta al redil y ahí comían lo que fuera, porque había abundantes lluvias. Pero
Dice, cuando se segaba el grano, las ovejas podían pastar en lo que quedaba. Cuando aquello se acababa, tenía que abandonar la zona en busca de la hierba reseca que pudiera quedar bajo el sol agotador. En primera de Crónicas 4:23. Dice, los verdes prados donde hubiera agua disponible hasta estancada si lo había. Hacían posible estos desplazamientos. En el Salmo 23:2 dice, cuando el agua superficial desaparecía, era necesario emplear el agua de los pozos para las ovejas. Se solía cubrir la boca del pozo con una gran piedra que precisaba de varios hombres para quitarla, con la que se salvaguardaba el derecho de los pozos. El trabajo del pastor era conseguirle los pastos. Al principio, cuando estaban las lluvias, había mucha abundancia de pastos, pero después dice, cuando se acababan esos pastos, bueno, lo que quedaba de los granos, el rastrojo, la paja, las llevaban a comer, lo que encontrara. Dice el otro comentarista del otro libro que tenemos auxiliar, después de que pasaban los recolectores, los que iban a sacar los granos que se quedaban en las esquinas o que dejaba el propietario, entonces iban las ovejas o las cabras a comerse lo que quedaba. Cuando se acababa todo eso, entonces las tenía que llevar el pastor más lejos a buscar ¿qué? Pasto seco, lo que encontrara para que ellas se alimentaran. Y iban de pozo en pozo o donde había aguas. Y aquí el otro comentarista habla con respecto a las clases de agua donde se podían encontrar. Se podían encontrar aguas corrientes, que habían arroyos donde el agua tenía movimiento. Él las llevaba ahí para que tomaran agua, pero las ovejas tienen un pequeño problema, que ellas al ver que el agua se movía, se espantaban y no podían tomar. Entonces lo que tenía que hacer el pastor es buscarle una área donde hubiera aguas lentas, un romance, donde se hiciera como un laguito, que no hubiera movimiento. Por eso dice, ¿qué dice el salmista? Junto a aguas ¿de qué? De reposo. Esas eran las aguas de reposo. Aguas quietas, aguas calmadas, porque aún el movimiento del agua espanta a estos animalitos. Pero el Señor, así se sentía David, en esas aguas de reposo, en esas aguas calmadas, me pastoreará, me llevará. Y entendemos esa expresión a qué se refería el rey David, cuando decía, junto a aguas de reposo. Esas eran las aguas de reposo, aguas estancadas, aguas quietas, aguas que no tuvieran el movimiento, era donde ellas podían tomar más libremente. Dice, la historia de Jacob da un ejemplo de esto en Génesis 29:10, indica la increíble fuerza que Jacob tenía, que también se pudo observar en otras secciones de su historia. Los rebaños precisaban de una constante protección debido a que en los tiempos bíblicos había abundancia de peligro para los animales por causa de las fieras que había en la selva alrededor de la garganta del Jordán. Eran comunes los leones y los osos. Las aventuras de David para proteger su propio rebaño eran cosa común. Amós habla de un pastor que intentó liberar a una oveja de la misma boca del león, en Amós 3:12. También eran comunes las hienas, los chacales. No fue accidentalmente que Jesús dijo que el buen pastor tenía que dar su vida por las ovejas, en Juan 10:11. El pastor tenía que plantar cara porque en otro caso él tenía que compensar las pérdidas a los propietarios. Los ayudantes asalariados que el pastor tuviera no se encontraban en esta condición. El pastor tenía que tener el cuidado porque era el responsable de los animales. Si un león, una hiena, un chacal, un oso se comía una, él la tenía que pagar. Por eso el pastor dice que aún daba su vida
para poderlas librar de las manos de estos animales. Otra tarea, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, del 1 al, ¿qué será? Al 16 parece que es. Si pueden, léanlo. Después de leer esta historia, léanlo. Y ahí habla de lo que es el buen pastor. Jesús es el buen pastor. Y habla del asalariado, habla del que va a dar la vida, que Él dio la vida, el guida, el guarda, en Juan 10, acuérdense, capítulo 10, desde el 1 como al 16 creo, 17. Ok, vamos a seguir en la página 128, la onda. Y vamos a ver las herramientas que usaba, que ya las vimos en la imagen, ahora vamos a ver la onda. Dice, como armas el pastor empleaba un recio bastón y una honda. El bastón era la vara. Este bastón es mencionado como una vara en el Salmo 23:4, pero se trataba de un arma pesada y a menudo llevaba pedernales, clavados, más tarde los clavos metálicos en su pesado extremo inferior para hacerlo más eficaz. La honda se hacía con una bolsita de cuero que podía sostener una piedra de alrededor de 4 centímetros de diámetro. Este receptáculo iba unido a 2 ataduras de tendones, cuerdas o cueros de una longitud de alrededor de 60 centímetros. Esta piedra se ponía en la bolsa de cuero que se hacía girar con rapidez. La piedra quedaba retenida en su sitio por la fuerza centrífuga. Cuando se dejaba ir uno de los extremos, la piedra salía de la bolsa con una gran fuerza. En manos de un pastor con tiempo para practicar, la honda podía ser manejada con suma destreza y precisión. La honda se empleaba también para controlar a las ovejas. Una piedra bien colocada que cayera delante de una oveja que se estuviera desviando del grueso del rebaño, la volvería otra vez a él. Cuando una oveja estaba cansada o enferma, el pastor la llevaba sobre sus hombros, en Lucas 15:5, y cuando se perdía, el pastor iba en su búsqueda. Y ahí viene el Salmo 119, Isaías 53, Lucas 15, y ahí vienen los versículos. La honda, esas son cosas con las que yo también crecí. No eran de cuero, eran tejidas, pero eran así de largas y tú las empezabas. Oye, cuando esas piedras salían, era un zumbido que era como una bala. Era algo tremendo, y dice que era un arma que se usaba. Es el arma que usó David para derribar al gigante, pero no se usaba solo para armas, sino también para ¿qué? Controlar a los rebaños. Yo me crié también, no con chivas ni ovejas, pero sí con vacas y becerros y todo eso. Usted no sabe cuando estos animales arrancaban a correr. Decían allá en mi pueblo, andan norteados. Cuando llegaba un viento del norte les daba por brincar y retosar, le decíamos allá, y saltar. Y corrían y uno no les miraba pero ni el polvo. Y luego para regresar ese animal. Pero cuando uno tenía eso y tenías esa práctica con uno que le pusieras tú, no al animal, sino enfrente de él, se asustaba y volvían otra vez para acá, porque así son los animalitos. Era en la forma en la que utilizaban los pastores esta honda también. El cayado, ya vimos la honda, y también con la honda hablamos un poquito de la vara, que era el bastón. Ahora vamos a ver el cayado. El pastor estaba también equipado con un cayado, pero este no era un arma, aunque ocasionalmente se empleaba como tal. El cayado tenía una longitud de alrededor de 2 metros y en ocasiones tenía un extremo curvado. Normalmente era empleado para ayudar a las ovejas a atravesar los territorios escabrosos y montañosos. Se empleaba frecuentemente para ayudar a controlar las ovejas. Cuando las ovejas pasaban por una entrada angosta, como por ejemplo cuando entraban por la noche en el redil, eran contadas tal como iban entrando bajo la vara o el cayado. Ezequiel emplea este término para decir que Dios impediría que los rebeldes regresaran a sus hogares tras el exilio. Solo los que hubiesen sido fieles pasarían bajo la vara.
Véase Ezequiel 20, 37 al 38. Se emplea también para marcar las ovejas. Su extremo se mojaba en un tinte y al ir pasando la oveja bajo el cayado, cada 10ª oveja era marcada para ser dada a Dios como diezmo. Se contaban cuando pasaban para el redil o se utilizaba para marcarlas para diezmar del rebaño. Cada 10ª la marcaban y le quedaba ese colorcito y ya sabían que era para sacrificarla al Señor. El zurrón, dice, el pastor llevaba una segunda bolsa de cuero de un tamaño considerablemente mayor que la empleada en la honda, conocida como zurrón. Se usaba para llevar la comida mientras estaba alejado de las poblaciones. David debía ya haber comido cuando llenó su zurrón con piedras, una de las cuales fue empleada para abatir a Goliat, en 1 Samuel 17:40. Entre las posesiones del pastor estaba también una zampoña o flauta de caña. Estaba hecha de 2 segmentos de caña hueco. El sonido se generaba soplando a través de un extremo estrecho y las notas se controlaban obturando los orificios correspondientes con los dedos en cada segmento. Podía dar una alegre música en las procesiones de las festividades santas, 1 Reyes 1:40, y también música triste, Jeremías 48:36. Era fácil de hacer y también muy frágil, por lo que cuando quedaban averiadas, el pastor normalmente las desechaba y hacía otra. Cuando dijo que Jesús que la caña cascada no quebrará, en Mateo 12:20, se quiere decir con ello que en contra de la práctica usual, la manera en que Jesús actúa es reparando lo quebrantado en lugar de descartarlo. Ese instrumento, esa flauta, esa zampoña eran fáciles de hacer. Y como eran fáciles de hacer, cuando se arruinaban, las desechaban y hacían otra. Pero cuando Jesús enseña que la caña cascada no sonará más, Él estaba diciendo que al contrario de lo que se hacía antes, que se iba a tirar eso que ya no servía, sino que Él vendría ¿a qué? A restaurarla, a repararla, a hacerla de nuevo. El redil, ok, vamos a ver. Bueno, sí vamos avanzando. El redil. De noche el pastor reunía sus ovejas para llevarlas a un sitio seguro y vigilaba el rebaño. En Lucas 2:8, las cuevas eran un lugar seguro y frecuentemente se construía una pared parcialmente a través de la boca de la cueva para formar una tapia delante de ella o una pared. La pared se hacía con piedras locales y se coronaba con espinos. Fue una cueva así que entró a dormir el rey Saúl. No había cuevas, había cuevas, se erigía, dice, cuando no había cuevas, si no había cuevas, se erigía una pared de piedra en el campo abierto, usándose espinos en lugar de piedra, si era necesario, en Ezequiel 34:12. El pastor se tendía a través de la abertura, viniendo a ser realmente la puerta de las ovejas, que en Juan 10:7, que es donde les digo que pueden leer eso. Era una vida dura. Jacob describió la sed y las heladas y la carencia de sueño que comportaba en Génesis 31:40. Aunque el pastor llevaba su tienda consigo, en Cantares 1:8, no se trataba de una excursión de placer. Frecuentemente se levantaban rediles en el pueblo de origen, en un lugar soleado, para que cuando el rebaño regresara pudiera ser asegurado también. El redil era un edificio bajo con arcadas y con una tapia de piedra cerrándolo. Así el rebaño podía mantenerse bajo techo o al aire libre según el tiempo quisiera. Se ponía un vigilante que guardaba a los animales. Jesús se refiere a esta disposición al decir que los ladrones y salteadores no emplean la puerta, sino que saltan por encima del muro, en Juan 10:1-3 y Juan 10:10. La criminal práctica de entonces era de trepar por la pared
dar muerte a tantas ovejas como se pudiera sin ser descubiertos y echarlas a los cómplices en el exterior. Dice el otro comentarista que en ese tiempo estos ladrones no eran muy buenos para abrir cerraduras o quitar las puertas, pero sí eran buenos para saltar las paredes. El sistema que se usaba era, brincaba uno y en silencio mataba las más que pudieran sin ser escuchado o oído. Mataba y después que ya estaban ahí, él las aventaba a los que estaban afuera. Por eso dice la expresión que el ladrón no viene para matar, ¿qué? Robar y destruir. Esa era la forma en la que se hacía en los tiempos de antes. El ladrón no viene para eso, para hurtar, matar y destruir. Era la forma que lo hacían. Así que era tremendo cómo él se manejaba en esos tiempos. ¿Para qué servía el redil? No solo las protegía de las fieras, no solo los protegía del clima, sino también los protegía ¿de qué? De los ladrones. Y por eso era el buen pastor. El buen pastor, vivir y trabajar con ovejas en tal aislamiento lleva una estrecha relación entre el pastor y sus ovejas. Los pastores llegan a conocer tan bien a sus propias ovejas que responden en el acto a ellas. El pastor tiene un nombre para cada oveja, siendo el significado de ello que el nombre dice algo acerca del carácter y forma de actuar de cada oveja. Jesús dijo que Él conoce a sus ovejas en Juan 10:14. Juan 10:14. Ovejas también lo conoce y sus ovejas también lo conocen a Él. De modo que cuando son llamadas responden a su voz. Decía el comentarista del otro libro que los pastores en aquel lugar les ponen nombre a sus ovejas. Depende su característica y también depende su color, su forma y todo eso. Y que en ocasiones se ha visto a pastores que encierran en su redil sus rebaños y no las cuentan sus ovejas. Y les preguntan, ¿cómo sabes que está completo tu rebaño? Oh, dice, porque si hiciera falta una de ellas, yo ya lo hubiese notado sin tener que contarlas. Dice en otra ocasión que uno llegó y llamó a sus 51 ovejas por nombre, las ovejas grandes, las madres. Cuando iba a oscurecer, las llamó y a cada una de ellas las unió con su corderito. Llamó 51 ovejas y a cada una la separó y la puso con su corderito. Dice el comentarista que esto hubiera sido una hazaña tremenda si el hombre lo hubiera hecho a plena luz del día. Pero aparte de que no lo hizo a plena luz, lo hizo en la noche. O sea, en la forma, él conocía la oveja, le escuchaba su nombre y él conocía, diferenciaba los ruidos porque había ruidos por todos lados y él los puso cada uno en su lugar con su madre, las ovejitas. Dice que estos conocimientos son impresionantes de estos pastores de aquellas tierras, de cómo conocen a sus animalitos, de cómo les pusieron nombre, de cómo los tratan, de cómo saben, cómo los llaman, pero ninguno de ellos se equipara al conocimiento que tiene el Señor Jesús para con cada uno de nosotros. Esas habilidades que tienen no son comparadas para lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. ¿Escucharon eso? Él la conoce a usted tal y como es, igual a mí tal y como yo soy. Y Él sabe cuando yo estoy triste, Él sabe cuando estoy contento, Él sabe cuando me voy para allá, cuando me voy. Él sabe, Él me llama, Él me encuentra. Ese es el conocimiento que sobrepasa a todos estos pastores que podemos aprender y conocer de ellos. Él es el pastor de pastores. Así que quería hacer ese paréntesis y nos quedamos en... Aquí sí me ayudan, ok. Ya encontré dónde me quedé. Dice, el detallado conocimiento del pastor le posibilitaba la separación de las ovejas en diferentes rebaños, si era responsable de los demás de un pueblo y poderlas devolver a cada familia determinada. En Juan 10:16 Jesús se refiere al hecho de que tiene ovejas que no son de este redil.
Con este redil puede estar haciendo referencia a la nación judía. Jacob encontró que había 3 rebaños junto a un pozo esperando que fueran quitada la piedra de la boca del pozo. En Génesis 29, 1-3. Llamándolas y con el empleo de las piedras en la honda, el pastor podía mantener juntas las ovejas, aunque también había los que empleaban perros. Job 30:1 dice: cuando un pastor guiaba el rebaño, el perro siempre iba en la parte de atrás, asegurando que las ovejas no fueran atacadas por fieras y que se mantuvieran juntas. Dice al pastor en Isaías 52. Dice: contemplaba a Dios en una doble relación con su pueblo, los conduce yendo al frente y a la vez los guarda detrás. Comparaba la relación de Dios, ¿no? Como cuando lo sacó de Egipto, iba la columna y atrás las nubes. Creo que vamos a parar aquí, porque ya sí, nada más nos queda las cabras y el esquileo. Ok, les voy a resumir lo que es las cabras y el esquileo. Vamos a cerrar ahí y ya nos va a quedar tiempito para preguntas y respuestas, pero para cerrar el tema. El pastor, voy a leer el recuadro que dice arriba, que está interesante. El pastor. Este versículo describe a uno de los conductores de la iglesia como el pastor. El pastor tiene una relación con el príncipe de los pastores, 1 Pedro 5:4, como la que habría tenido con el supervisor de los rebaños en los días del reino de Israel. El pastor, ¿no? El pastor de ovejas se compara con el pastor de la iglesia y la relación que puede tener con cada uno de nosotros. Leía en la forma en que el pastor guiaba a sus rebaños. Y esto yo creo que lo he comentado. Siempre se dice que el pastor de aquellos lugares no camina por detrás de las ovejas, sino que siempre va enfrente o va a la par. Casi nunca va en la parte de atrás, sino que va enfrente o va a la par. Y los que tienen perros, los perros se encargan de cuidar la retaguardia. En una ocasión, una persona recibió este estudio. Así como aquí, los pastores en las tierras de Israel, por allá, nunca van por detrás, siempre van adelante, guiando al rebaño. Él tuvo la experiencia de ir a aquella tierra y dijo, lo primero que fue buscar los pastores que iban guiando los rebaños. Y para su sorpresa miró un rebaño, pero el pastor iba en la parte de atrás, arreando el rebaño. Su primer rebaño que mira al pastor que va por detrás y le dice al guía turístico y le dice a todos, bueno, pero no se supone que el pastor tiene que ir enfrente porque este va en la parte de atrás. Entonces le dice el guía turístico, no, es que ese no es un pastor. Ah, no, entonces ¿qué es? Ese es el carnicero. Sé que las llevaba, ese era otro asunto, así que ya saben, el buen pastor siempre va, ¿qué? Por delante. Las ovejas lo conocen, él llama y escuchan su voz. Vamos a ver, las cabras. Las cabras muchas veces se pastaban igual junto con las ovejas, se revolvían, se mezclaban, solo que las cabras son diferentes que las ovejas. Las cabras les gusta comer arriba las ramas, las cabras son más intrépidas, las cabras son más fáciles para irse a los terrenos que no tienen que irse, son más dadas, más activas que las ovejas. Las ovejas comen en lo plano, no les gusta andar en las ramas, son más calmaditas, son bien diferentes, ¿no? Pero muchas veces cuando se revuelven, el pastor las tiene que separar. Ahí cuenta la historia que hay el pastor que las va guiando, pero para pastar las tiene que separar porque como comen diferente, unas tienen que comer en un lado y otras tienen que… Entonces cuando va adelante, el que las guía, de pronto se para, las encara y ahí vienen. Cuando van juntas las ovejas y las cabras, por lo general el guía es un macho cabrío, uno de los chivos, un macho cabrío es el que va por delante.
los encara, entonces con su vara o su callado, toca a la oveja. A la oveja la toca del lado derecho y ella agarra para el lado derecho. A la cabra la toca para el lado izquierdo y ella agarra para el lado izquierdo. Entonces eso hace énfasis a la enseñanza que nos hace el Señor, que separará las ovejas ¿de qué? De los cabritos. Unos pasarán junto con el regazo del Señor a la derecha y los otros a la izquierda al lago de fuego y el sufrimiento. Porque es en la forma en la que trabajan los pastores en aquella zona. Entonces, la oveja es más activa, la cabra es más activa y todo. También su piel es mejor para hacer los cueros, para recipientes. El pelo de cabra es el más fino. Se considera mejor que el de las ovejas, el pelo. Por eso una de las cortinas del santuario se hizo ¿con qué? Con pelo de cabra. Por eso se le daba valor. El esquileo, la esquila, es cuando cortan, ¿no? Le cortan toda la oveja. Eso se hace, cuando se hace como en tiempo como de cosecha, se hace una fiesta. Se hace alegría, se hace júbilo, se alegría, se esquilean, se invitan a las personas a participar. Es lo que la experiencia que tuvo, ahí nos habla de la experiencia que tuvo David con Nabal, cuando estaba esquilando sus ovejas, que le mandó a pedir algo por el servicio que le había dado en el desierto y el otro se negó a dárselo. Entonces Abigail fue corriendo y llevó uvas, pastas de uva y un montón de cosas para apaciguar la ira de David, ¿verdad? Porque aquel estaba en fiesta, en alegría, esquilando sus ovejas, porque tenía muchas ovejas. Dice que en este tiempo aquí da la experiencia que se hacían fiesta para tomar vino y en el esquilando fue cuando Absalón mató ¿a quién? A Abnón. Aprendimos en la prédica que nos dio el pastor, que era también un tiempo ¿de qué? De fiesta. El cuidado, la protección, el producto de todo lo que se nos da el Señor son bendiciones. Indican prosperidad, indican seguridad, indican que Él está ahí, nos advierte, nos cuida, nos compara con las ovejas, nos compara con estos animalitos indefensos, que Él es nuestra provisión, que Él nos guarda, que Él nos protege, que Él quiere lo mejor, nos pone pasto y nos pone muchas cosas. Y vamos a cerrar con esto. Ahorita que estábamos en el tiempo de la oración, el hermano Eduardo mencionó el Habacuc 3:17. Estoy en aún. Habacuc, si lo quieren ir a buscar, 3:17. Es un cántico, una poesía. Y yo quiero cerrar con esto. Y así vamos a cerrar este estudio de estos capítulos del pastoreo y de la recolección. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. En este curso hemos aprendido lo que es la vid, las uvas, el trigo, la cebada, el olivo, la pesca, los rebaños, la leche, las cabras, el esquileo, la tierra que fluye leche y miel. Pero estamos en tiempos difíciles. ¿Qué vamos a ver si ya no hay corrales, no hay vacas en los corrales? Si la higuera ya no florece.
¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a renegar o nos vamos a gozar en nuestro Señor? Con todo yo me alegré en Jehová y me gozaré ¿qué? En el Dios de mi salvación. Yo te quiero dejar con esa palabra, hermano. Vienen tiempos difíciles, estamos hablando de abundancia, estamos hablando de prosperidad, estamos hablando de bendición, estamos hablando de fiesta, pero ¿qué tal si no hay nada de eso? Yo me alegraré, ¿en quién? En Jehová. Poner nuestra confianza, nuestra fe, ¿en quién? En Jehová. En Él me gozaré, en Él descansaré, en Él me alegraré, porque Él me hace descansar, Él me hace reposar, Él es el que me guarda, Él es el que me sustenta. Aunque vayas en caminos en valle de sombra y de muerte, su vara y su callado, ¿qué? No me infunden temor, me infunden, ¿qué? Aliento. Eso llévate en tu corazón. Yo es lo único que te quiero dejar. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya vacas en los corrales, aunque se acabe el gozo, la vid, aunque no haya aceite del olivo, abundancia de aceite significaba riqueza, escasez de aceite significaba pobreza. Aunque todo escasez, yo me gozaré en el Señor. Yo te voy a invitar que cierres tus ojos y vamos a darle gracias al Señor y vamos a cerrar ahí. Señor, yo te doy gracias por esta palabra, yo te doy